Hola, vamos a empezar la docencia de la unidad didáctica 3, batería y utillaje, perteneciente a la parte 1 o bloque temático, el departamento o área de cocina, del módulo profesional de procesos de preelaboración y conservación en cocina. En primer lado vamos a ver los objetivos, que son determinar y clasificar la batería y utillaje, así como establecer las características particulares, tanto de la batería como de los útiles o utillaje y las herramientas, relacionados todos ellos con la producción culinaria, reconocer las aplicaciones de esta batería, útiles y herramientas y señalar los procedimientos de uso, limpieza y mantenimiento de primer nivel. En cuanto al mapa conceptual, veremos en cuanto a la material móvil o batería de cocina, por un lado utillajes o herramientas, por otro lado la batería propiamente dicha, veremos los materiales que se usan para su fabricación y dividiremos esta batería en tres partes. Por un lado el material de preparación, conservación y almacenamiento, utilizado más bien en las partes de preelaboración, de cuarto frío, el material de cocción, utilizado básicamente en cocina caliente, y el pequeño material o utensilios accesorios que valen en un principio para todas esas partes. Igual que la norma Gastronorm, hablaremos de ella y veremos sus inicios, aplicaciones, etc. Y haremos un apartado especial a los cuchillos profesionales utilizados en cocina. En cuanto al glosario, tenemos distintas palabras que pueden aparecer en la unidad didáctica y es necesario conocer su definición. Cuando hablamos de bags, hacemos referencia a cualquier tipo de bandeja, tanto con medidas estándares como aquellas que no lo son. En cuanto al coeficiente de fricción de un cuchillo o de cualquier elemento de corte, es la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de los cuerpos en contacto. El cuchillo, si se enfrenta al corte según en la naturaleza de qué tipo de elemento, tiene una coeficiente de fricción mayor o menor, según la dureza y la naturaleza del propio material a cortar. En cuanto a la conductibilidad térmica, hace referencia a la capacidad que algunos materiales tienen para transmitir el calor por conducción con más o menos rapidez e intensidad y de manera más o menos homogénea desde un punto a otro, desde el propio elemento hacia el exterior o desde el propio elemento de un punto del elemento a otro punto del elemento. Es ejemplo de alta conductibilidad térmica, por ejemplo, el cobre o el acero inoxidable, y de baja conductividad térmica, por ejemplo, el barro. La corrosión es un fenómeno que afecta a algunos materiales, como por ejemplo el hierro, por ejemplo también el cobre, deteriorándolos debido a la acción del medio que los rodea, básicamente a la acción del oxígeno, a la acción del aire. Choque térmico es un esfuerzo que se desarrolla en un material de manera repentina al sufrir un cambio de temperatura tanto hacia caliente como hacia frío. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando podemos introducir algunas placas en el horno y se acaban doblando, o cuando colocamos alguna sartén encima de un recipiente, de una cocina de inducción, y acaba también bombeándose por el centro por ese choque térmico continuo de calor, de frío a calor. Gueridón es una pequeña mesa auxiliar móvil que puede disponer de diversos elementos, tanto en cocina como en el servicio de sala. Sobre todo se gasta en sala, es un carrito con ruedas que tiene en la superficie plana para auxiliar en el servicio de sala. También se le puede llamar camarera en la cocina o similar. Normalización, hablamos en este caso cuando hace referencia a las normas Gastronorm. El proceso de la normalización es un proceso de elaborar, aplicar y mejorar normas que se aplican a distintas disciplinas con el fin de básicamente estandarizarlas, ordenarlas y mejorarlas. El hecho de la norma Gastronorm, que veremos más adelante en el tema, es un claro ejemplo de este elemento de normalización para estandarizar los equipamientos donde se introducen estos elementos, para ordenar y que todos sean iguales y mejorar, porque de esa manera generamos una homogenización de los tamaños, tanto de los elementos como de los equipamientos donde van dentro estos elementos. Hablamos de hornos, hablamos de timbres, hablamos de ese tipo de equipamientos. Propiedades de tenacidad de los cuchillos es la resistencia que presentan los cuchillos a golpes o choques sin rotura. La tenacidad es lo contrario a la fragilidad. La fuerza, la resistencia, la persistencia de ese elemento lo hace más duro y más durable en el tiempo, perdurable en el tiempo también. En cuanto a la introducción,
El material utilizado en la producción culinaria tiene sus orígenes en la era prehistórica. Ya los primeros pobladores de la Tierra empezaron a construir sus propios materiales, sus propios equipamientos, sus propias herramientas para poder, por un lado, matar a los animales, luego también despiezarlos, quitarles la piel, etcétera. Primero era con piedras talladas, luego ya más sofisticados, incorporándole algún tipo de palo atado con hilos o con cuerdas, etcétera. Aunque se afirma que ya la civilización griega perfeccionó ya los utensilios de cocina, muy probablemente los copió de egipcios y otros pueblos orientales, como asirios, y anteriormente ya se habían encontrado ollas y otros recipientes entre los restos de la época prehistórica. Hablábamos de cuchillos, pero también de cualquier elemento donde dentro se pueda cocinar sobre un fuego. La batería de cocina y el utillaje tiene una importancia significativa en todas las funciones que se realizan en una cocina y básicamente son elementos indispensables para llevar a cabo cualquier elaboración o cualquier operación según sea su grado de complejidad. Por eso hay que hacer esa adaptación de los elementos a la técnica aplicada, tanto de elaboración como de cocción o de elaboración. Son elementos imprescindibles. En batería de cocina y utillaje no se puede desarrollar la producción culinaria. El utillaje y la batería están sujetos a una evolución constante, ya que aparecen nuevos materiales y nuevos utensilios que hacen que estemos siempre en continuo cambio, para mejor, para adaptarse a las nuevas necesidades. La colaboración, en este caso también, entre cocineros y cocineras y científicos y científicas ha dado lugar a la aparición de las nuevas tecnologías I+D+I y a la introducción de material de laboratorio en las propias cocinas, lo que ha facilitado el avance y la investigación empíricos y lo que ha dado lugar a nuevas técnicas, a nuevas texturas, a nuevos procedimientos culinarios. ¿De qué depende y de qué está en función la elección del material de utillaje? Básicamente de tres conceptos. Pues según la naturaleza de la materia prima a preelaborar o a elaborar, elegiremos un material o un utillaje distinto. También el volumen, es muy importante adaptar el volumen de materia prima a elaborar al tipo de recipiente. Y la técnica de cocción aplicada o de preelaboración que se aplique en cada caso también es determinante para elegir un tipo de material u otro. Esto del día a día de la práctica culinaria es indispensable conocer para no tener grandes recipientes con poco elemento o viceversa. Siempre hay que adaptar el contenido al continente y viceversa. En cuanto a la definición y clasificación, vemos que la batería de cocina o material móvil, que también se le llama, agrupa el conjunto de materiales y útiles necesarios para tanto preelaborar como cocinar, como para conservar las materias primas o también ya elaboraciones culinarias terminadas o semiterminadas. En cuanto a las operaciones preliminares de preelaboración, utilizamos material auxiliar de apoyo y se utiliza en un momento anterior a la cocción. En las técnicas de cocción o técnicas culinarias, utilizaríamos material de cocción durante las cocciones. Y una vez terminadas esas técnicas, si hay un almacenamiento o tras la preelaboración hay un almacenamiento y conservación, utilizaríamos material auxiliar y de apoyo para la conservación y el almacenamiento después de las cocciones y también después de las preelaboraciones. La diferenciación que se hace entre unos y otros es muy básica. Normalmente las operaciones preliminares de preelaboración y aquellas de conservación y almacenamiento tras las operaciones de preelaboración se utilizan normalmente recipientes de plástico PVC, de plástico alimentario. Aquellas materiales de cocción suelen ser de acero inoxidable, es el más extendido y el que más valor tiene, ya lo veremos. También de aluminio, también puede existir de barro y otros materiales menos utilizados, teflón, etc. Menos utilizados, aunque hoy en día también se utilizan bastante. Y aquellos que se conserven tras la cocción también deberán ser de material plástico tipo PVC, polivinilo carbonático. La batería de cocina reúne los siguientes grupos de utensilios y recipientes, que los veremos cada uno de ellos. Por un lado, el material de cocción, cazos, sartenes, placas de asar, marmitas, bandejas gastronome, etc. Materiales de preparación, conservación y almacenamiento, de auxiliar y apoyo. Pequeño material o utensilio accesorio, como por ejemplo cacillos, espumaderas arañas, cucharillas vaciadoras,
etcétera. Y cuchillos y herramientas de utillaje profesional, aquí entraría a formar parte todo lo que son los tipos de cuchillos: puntilla, pelador, tijeras, cebollero, deshuesador, tranchelar, macheta, etcétera, y utillaje profesional como un acanalador, como un deshuesador, un deshuesador de aceitunas o de cerezas, por ejemplo. Como he dicho antes, una cucharilla vaciadora, elementos para el uso continuo para pequeñas operaciones. La clasificación del material se razona y se justifica para poder saber en cada uno de los apartados dónde está introducida cada elemento y cuál es su uso posterior. En cuanto a material de preparación, conservación y almacenamiento, no lo he dicho, pero básicamente, repito, son elementos plásticos con tapa o sin tapa de conservación. ¿Cuáles son los materiales utilizados en la fabricación de la batería de cocina? Pues bueno, se pueden fabricar de distintos materiales, pero para asegurar el mayor rendimiento y óptimos resultados de las técnicas, normalmente tanto de elaboración como de cocción, se presentan diferentes propiedades que tienen que tener esos materiales. Cuando hablamos de cocción, tiene que tener una buena conductividad térmica. Esa conductividad térmica lo que favorece es una cocción más homogénea y una mayor rapidez o mayor optimización del tiempo en las cocciones. No la rapidez es determinante, pero sí un mayor procedimiento óptimo en cuanto a la calidad del producto final. Fabricados con materiales alimentarios según la legislación vigente, que no tengan riesgos de intoxicaciones. Por ejemplo, el cobre se puede utilizar, pero en la parte interior tiene que estar bañado con otro tipo de material que no sea cobre. Puede ser porcelana o puede ser acero inoxidable o aluminio incluso, pero no puede ser cobre en contacto directo con los alimentos. Deben ser inalterables e inertes, por ese mismo motivo que comentábamos en el punto anterior. No tienen que tener ningún tipo de transmisión de color, de olor o de sabor por contacto o por permanencia del género o de la elaboración dentro de ese recipiente. Por ejemplo, si introducimos la comida dentro de un recipiente en frío de hierro, con agua, por ejemplo, ese recipiente se va a oxidar y eso es alterable y es tóxico para el comensal o la comensal. Ser ligeros, resistentes a la deformación y a los usos continuados. Elementos demasiado pesados o elementos que se deforman con facilidad, como puede ser el aluminio, se utilizan todavía, pero no es lo normal hoy en día en las cocinas, sino más bien el uso del acero inoxidable. Y que presenten facilidad en su limpieza y mantenimiento. Elementos muy porosos que absorban mucho la suciedad o que absorban mucho la humedad tampoco son buenos elementos para elegir dentro del material utilizado en la fabricación de la batería de cocina. Los recipientes que se utilicen sobre placas eléctricas, sobre todo aquellas que sean de inducción, aunque también las vitrocerámicas, tienen que tener los fondos planos, lo más indeformables posibles y con una buena conductividad térmica. Si no tiene una buena conductividad térmica, si no tiene hierro, por ejemplo, no va a funcionar en las placas de inducción. Y si no son planas, tampoco va a calentar por todas las partes por igual, sino más bien solo por la parte que toca la placa de inducción. Todas las asas, los mangos, los tiradores, las empuñaduras de los distintos recipientes deben ser estables al calentamiento, equilibrados y que no se rompan, no se desquebrajen, ergonómicos para que sean fáciles de coger y cómodos de coger para parte del manipulador o manipuladora, fuertemente fijados al recipiente y, en la medida de lo posible, con una baja conductividad térmica, para que cuando cojamos el recipiente no nos quememos. Hoy en día se utiliza mucho, aunque no es lo normal en las cocinas profesionales, pero sí en las cocinas domésticas y algunas cocinas profesionales también tienen, los asas, mangos, tiradores de sartenes, de rondones, de marmitas, que sean de plástico baquelita, que resiste muy bien la alta temperatura. Y si no, tenemos que utilizar elementos distintos que el elemento conductible que el que está hecho el recipiente para evitar esto. A una mala, pues tenemos los paños para evitar quemarnos. Actualmente, como ya he dicho, el material más usado para fabricar la batería de cocina y el utillaje es el acero inoxidable, en aquellos elementos que están en contacto con el fuego o en aquellos elementos cortantes. Mangos, asas de utillaje profesional como cuchillos y otro tipo de útiles pueden ser de plástico baquelita o de plástico inalterable y
utilizable para la cocina. Ese acero inoxidable del que estamos hablando es lo que llamamos acero inoxidable del tipo 1810, que es el más resistente, el de mayor calidad para el uso culinario. Nos hacen distintas preguntas, nos dice que por qué el material más utilizado es el acero inoxidable, pues es el más utilizado porque es el que lleva en equilibrio, distintos conceptos relacionados con la eficiencia culinaria. Por un lado, tiene una buena conductividad térmica, por otro lado, no se deforma con los usos, es muy resistente, es de fácil limpieza. También tiene aspectos negativos, por ejemplo, como tiene una alta conductividad térmica, también se pegan los elementos con mayor facilidad, por eso hay que dejar el elemento sobre el recipiente y luego moverlo cuando ya el ingrediente se haya un poco cocinado en la parte superficial. Razona la siguiente afirmación y señala algunos ejemplos. Nos dice que es muy importante el uso de cada utensilio o material concreto en función de las propiedades físicas de los materiales de fabricación. Utilizar o equiparar o adaptar el recipiente al material que se está fabricando es importantísimo, porque si, por ejemplo, no tenemos una base difusora de hierro o que contenga hierro, no va a funcionar una placa de inducción. Si colocamos una cazuela de barro sin tratar sobre un fogón directo, a un fuego muy potente, se puede partir y se puede desquebrajar este elemento de barro. Es decir, es importante porque cada material fabricado tiene unas propiedades físicas y está adaptado a una serie de procedimientos culinarios u otros. Y para saber más nos dice que la normativa vigente prohíbe estrictamente utilizar la madera y el barro que no esté tratado para fabricar batería y utillaje, ya que estos materiales son muy porosos, como ya he comentado anteriormente, absorben líquidos y retienen residuos y microorganismos, y por tanto ni la madera ni el barro está permitido, si el barro no está tratado, no está permitido para el uso culinario. ¿Cómo se puede utilizar el barro para uso culinario? Tratándolo en el interior con revestimientos que aseguran el hecho de que sea inerte a la absorción de líquidos, de suciedad, de microorganismos patógenos y no tanto. Mohos, etc. Aquí habría que añadir también que el cobre, sin revestir en su interior, también está prohibido su uso culinario. Aquí veremos las características de este material de fabricación. Hablamos del acero inoxidable para el material de cocción. Acero inoxidable bañado en cobre en la parte exterior, hierro pulido, hierro fundido o colado, esmaltado o no, aluminio forjado antiadherente, acero negro o hierro común, gres esmaltado, cerámica, porcelana refractaria como por ejemplo las cocoteras, mezcla de acero inoxidable y aluminio, recubrimientos antiadherentes, lo que llamamos teflón en la mayoría para sartenes, etc. La silicona, moldes de silicona de todo tipo, vidrio resistente a altas temperaturas como el Pirex o Pyrex, que es la marca comercial. Estos son básicamente los materiales en los que están fabricados los materiales de cocción en la que se aplica temperatura elevada. En cuanto a los de preparación, conservación y almacenamiento, pues es el acero inoxidable, pero sobre todo policarbonatos, polietilenos, siliconas, PVCs, plásticos alimentarios al fin y al cabo. En cuanto a utensilios, accesorios y herramientas de utillaje profesional, pues igual, en las partes cortantes o en las partes donde hace la función el acero inoxidable, hierro esmaltado en algunos casos también, algo de silicona, plásticos alimentarios como PVCs, policarbonatos, cuchillos de plásticos, espátulas de PVC, espátulas de goma, de silicona, lenguas que llamamos, etc. Y en aquellos que tienen acero inoxidable, ya he dicho que es en la parte que hace el uso. Por ejemplo, en un pelador, la parte de la cuchilla es acero inoxidable, la parte del mango es de plástico baquelita, PVC baquelita. El uso de la silicona nos dice que lo justifiquemos para fabricar material de cocción, apoyo y pequeño material. Básicamente el uso de la silicona, tanto para el recubrimiento interior de algunos recipientes como sartenes para la cocción y otros como moldes para el horneado o para otro tipo de elementos de utillaje profesional, se utiliza por su aspecto ergonómico, es decir, no se calienta en exceso y aguanta temperaturas muy elevadas, es un uso particular muy interesante.
Aparte es antiadherente, hace que no se pegue, es de fácil limpieza. Lo que hay que tener en cuenta es cuando recubres sartenes, etcétera, no raspar con ningún tipo de útil de material móvil, útil en general que pueda rayarlo. Y a la hora de limpiarlo tampoco utilizar estropajos que sean muy abrasivos para no eliminar esa parte de teflón o de silicona. Y en cuanto a la limpieza y el mantenimiento, vemos que todos los materiales tienen ventajas e inconvenientes. Por un lado, el acero inoxidable tiene unas ventajas, que tiene una excelente conductibilidad térmica, es muy resistente y tiene un fácil mantenimiento. Los inconvenientes, que es caro de compra, hay que evitar los choques térmicos porque es cierto que si introducimos a temperaturas muy elevadas se pueden doblar, aunque luego vuelven a su estado original, y al tener esa alta conductibilidad térmica también hace que esos alimentos se peguen con facilidad, como ya he comentado con anterioridad. ¿Cómo se limpia? En general, todos los recipientes se limpian con un detergente neutro, estropajos que no rayen en exceso, secar bien para evitar los restos de cal del agua y para evitar generar un caldo de cultivo para la suciedad, para los microorganismos. No resiste muy bien a los ácidos o bases fuertes, como puede ser, por ejemplo, el salfumán, y tampoco al cloro, que pueden producir una oxidación del propio acero. Luego tenemos otro elemento que es el acero inoxidable más el cobre. Es también una excelente conductibilidad térmica, es muy caro y es bastante pesado. Se limpia en el interior como el acero inoxidable y en el exterior, como es cobre, con una mezcla de vinagre, pimentón y sal gruesa, o un producto específico para limpiar cobre, para que nos quede muy brillante y de un color cobre intenso e interesante, y que no quede como oxidado, como corroído por el ambiente, por el aire que hay alrededor. El aluminio, que también hasta hace poco era un elemento muy utilizado en las cocinas y sobre todo para marmitas y rondones de gran tamaño, porque pesa bastante menos que el acero inoxidable. Es un material muy ligero, tiene una buena conductibilidad térmica, sin ser excelente es buena, el precio es más asequible que el acero inoxidable y tiene una fácil limpieza, aunque es cierto que esa fácil limpieza también es bastante poroso y puede absorber suciedad, más difícil de quitar. Es poco resistente a los golpes, se deforma y se raya con facilidad, por tanto no es muy apto para grandes cocciones. No apto para la inducción porque no tiene ese elemento, digamos, de hierro que hace que se ponga en funcionamiento el campo magnético con la placa de inducción. Puede oscurecer algunas elaboraciones, sobre todo si está mucho tiempo en ese elemento, y evitar los choques térmicos porque así se dobla con muchísima facilidad. Se limpia con un detergente neutro, estropajos que no rayen. Como es poroso, ya he comentado, se limpia con cierta dificultad, y secar bien también para revistar los restos calcáreos y para evitar generar un caldo de cultivo donde se alojen los microorganismos. El hierro fundido, que se utiliza mucho, por ejemplo, en sartenes antiguas, en cocoteras, tipo Le Creuset, etc., pues tiene una muy buena o excelente conductibilidad térmica. Tiene una absorción uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento, es bastante uniforme. Se puede utilizar tanto en gas como en inducción, también en vitrocerámica, como no. Hay que evitar calentar el recipiente vacío, porque si no, al hacer el choque térmico se puede deformar. Es muy pesado, es bastante caro y, como ya he dicho, hay que evitar esos choques térmicos. Se limpia con un detergente neutro y estropajos que no rayen, y se seca, como hemos dicho, con papel para evitar los restos calcáreos y los restos de la ubicación de microorganismos. Luego tenemos los revestimientos antiadherentes, como por ejemplo el teflón, la silicona. Tiene una buena conductibilidad térmica, un precio medio, es antiadherente sin necesidad de colocar ningún tipo de grasa, por tanto no hace falta cocinar con nada de grasa, o se puede cocinar pero con poquita grasa. Se raya fácilmente, ya he dicho que hay que evitar el contacto con cualquier tipo de metal, sobre todo en el interior de las sartenes que están revestidas con ese teflón. La duración es limitada porque finalmente del uso, del movimiento, se va saliendo ese teflón de las sartenes. Es poco resistente a los golpes, rápidamente se descascarilla. Se utiliza detergente neutro y estropajos que no rayen, y secar bien, como hemos dicho con anterioridad. Luego tenemos el grés, que es como si fuera una especie de porcelánico. Es de fácil limpieza, el material es fuerte y resistente a las manchas,
resiste a una temperatura elevada, hasta 160 grados. Si utilizamos una fuente de calor directa se puede partir, por eso hay que evitar esos choques térmicos, y se limpia, como hemos dicho con anterioridad, en la mayoría de los casos. Luego hay mezclas entre ellos, puede que sea grés en el exterior, antiadherente en el interior, porcelánico en el interior o similar y acero inoxidable en el exterior, hierro fundido en el exterior y acero inoxidable y revestimiento de grés en el interior, es decir, que hay muchas variantes. Aquí aplicamos lo más básico, pero como hemos comentado, el más utilizado es el acero inoxidable de la variedad o del tipo 1810.